Buenos días, Génesis. ¿Me escuchas? Génesis, buenos días. Ay, buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo sigue? Gracias a Dios, ya bastante mejor, Ay, qué bueno, profe. ¿verdad? Sí, Afortunadamente no fue COVID. a veces lo bueno, pues. Sí, mi hija menor, ella sí está aisladita, parece que sí le dio COVID. Híjoles. Pues sí, ahora sí que yo creo que todos nos vamos a enfermar en algún momento, ¿verdad? Sí, es un rebrote que hay, profe. Ya ni modo, hay que Cuidar. cuidarse lo más que se pueda. Sí, Así profe. es. Vamos Exactamente. a dar unos 5 minutos para que podamos iniciar. ¿Dejé a investigar algo, hija? No, profe. Nada, ¿verdad? No. Lo vimos en clases ese día. Hoy vamos a hablar de la importancia de lo que es el control interno, vamos a hablar qué es el control interno, cómo lo entendemos, cómo lo hemos visto, ¿verdad? En nuestras empresas, de los objetivos, ¿verdad? Que son del control interno, pero también tiene ciertas situaciones que tenemos que cuidar. Entonces vamos a iniciar, solo estás tú y yo, vamos a dar un ratillo, Sí, profe. ¿verdad? Fuimos Sí. muy madrugadoras el día de hoy, Ajá. los otros se levantaron muy tarde con el frillito, no dan ganas. No estábamos en la clase de contabilidad. Ah, pues sí, ¿verdad? Ya tuvieron su primer Ajá. clase. Ya, profe. Como quien dice, vamos a continuar y estos bandidos han de andar haciendo desayuno, uno más seguro. Más seguro, profe. Cuando hablamos de control interno, ¿en qué piensas tú, Génesis? En, en en ver ahora sí, ay, ¿cómo se dice? En verificar que los objetivos se estén llevando a cabo. O sea, que se esté llegando a las metas, ¿verdad? Que se cumplan Ujú. los objetivos. Para eso hay procedimientos que se deben de respetar, Sí, hay líneas de acción que hay que seguir. Entonces, ajá, todas esas instrucciones que se nos dan para llegar a una meta, todo eso viene formando parte de nuestro control interno, porque al final del día no hay que olvidar que el área contable facilita toda la información, pero esta información se debe de procesar de una manera coordinada, ¿verdad? Que las transacciones que se llevan se registren de manera adecuada en el tiempo que le corresponde. Entonces, eso sí, nos hace pensar en el control interno y obviamente no solo pensar, evaluar el control interno, que es a donde tenemos que llegar nosotros como auditores, evaluar el control interno. ¿Por qué será importante evaluar el control interno? Rocío, buenos días, ¿cómo estás? Chio. Buenos días, Chio. creo que no sirve su audio, profe. Ah, ok, no sirve su audio. Muy bien, Chio. Pero está Carlitos Espinosa. A ver, Carlitos. ¿No está? Vi como que se incorporó, le di acceso. No, aquí está. No, solo Está uniendo. estoy con Rocío y usted. Es que se está uniendo. Está Ah, tardando su ok. conexión, pero ya le dimos acceso. Bueno, entonces comentábamos, Chio, con Génesis, que hoy por hoy el control interno forma parte, pues, como una columna, ¿no? Vertebral dentro de las empresas, porque no hay que olvidar que a través de la evaluación que nosotros hacemos al control interno, estamos viendo y estamos revisando y estamos calificando, ¿verdad? El buen uso del control De la interno. información. Así es, la información que se genera, que la Ajá, información sea correcta, sea oportuna,
que cumpla con los procedimientos que así marcan las normas de información financiera, ¿verdad? Es una serie de detalles que tenemos que evaluar, o sea, no solo voy a ver que esté cumpliendo los formatos, que estén firmados, sino que además estoy viendo que las operaciones se registren de forma oportuna. ¿Estamos? Bueno, ¿nos ayudas con esta lámina, Luqui? Buenos días. Hola, buenos días, profe. ¿Me ayudas con Disculpe esta lámina, hija? Sí, claro. Definición. El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. Importancia. Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado sistema de control interno. Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados y muchas tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la complejidad de la organización. Muy bien. Fíjense cómo aquí, tanto la definición como la importancia nos habla, fíjate, la definición dice todos los métodos coordinados y medidas adoptadas. O sea, ¿qué vamos a evaluar? Todos los procedimientos, todos los formatos, todas las autorizaciones. ¿Para qué? Para salvaguardar, ¿verdad? Los activos y sobre todo verificar la confianza o la confiabilidad de los datos contables. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo el control interno pasa a ser, en el caso de que nosotros fuéramos auditores internos, el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Vamos a tener que estar evaluando de manera constante. O sea, no lo evalúo hoy y lo dejo de evaluar 2, 3 años, no. Es una cosa que se tiene que hacer de manera permanente y tenemos que ir haciendo los ajustes necesarios. Importancia. Cuanto mayor es una empresa, obviamente es más complicado el control interno. ¿Qué piensas de esto, María Magdalena, de la importancia del control interno? Magdis. Sí, profe, buen día. Buen día, hija. Es importante porque pues de esa manera se puede conocer cómo va funcionando la organización, ¿no? Y pues el control se refiere a cada una de las áreas que forman parte de esa organización, dependiendo las actividades que les corresponda hacer, ¿no? Por eso es importante, porque pues a través de ese control nosotros vamos pues evaluando si se van cumpliendo los objetivos que se habían trazado. La semana pasada creo que Génesis nos compartió, ¿verdad? Algunas situaciones que se viven en donde ella trabaja. ¿Sí fuiste tú, Génesis? Sí, profe. Ajá, y decíamos que a veces, aunque nosotros queramos hacer, a veces no se puede por la situación de que Ah, no, esa la fue mi persona... compañera Adela. Pero era cuando se tenía que ver las cosas de manera objetiva, ¿no, profe? Es que así es, hija. Desgraciadamente, cuando existen personas físicas con actividad empresarial, ¿verdad? O a veces tienen una sociedad mercantil, pero es el dueño el único que la maneja, existen muchos problemas de control interno. Y eso se da por ser una empresa familiar, porque muchas veces estas personas no tienen los conocimientos, ¿verdad? Necesarios para entender lo que nosotros les queremos transmitir con la importancia del control interno, con la importancia de establecer límites, controles, ¿verdad? Y ahí es donde a veces se conflictúa nuestro trabajo con aquellas personas que dirigen. Bueno, vámonos con la siguiente lámina. ¿Nos ayudas, por favor, Génesis? Objetivos del control interno. Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad de los servicios. Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales.
y elaborar información financiera validada y confiable presentada con oportunidad. Correcto. Entonces, miren, aquí tenemos 4 objetivos muy importantes del control interno. Dice, promover efectividad y eficiencia. O sea, vamos a ver cómo se está gastando tanto el dinero como el tiempo, ¿verdad?, de los empleados. Vamos a ver qué economías tenemos y sobre todo vamos a evaluar la calidad en los servicios. ¿Por qué es importante evaluar la calidad en los servicios? ¿Alguien de manera voluntaria que quiera participar? Génesis. Porque nos ayuda a ofrecerle un buen producto o un servicio a un cliente. No olvidemos que al crecimiento. final del día, ¿a quién tenemos que satisfacer? Al cliente. Al cliente, chicos. Entonces aquí es muy importante estar validando esa calidad que estamos dando, ya sea un cliente interno o externo. Hablábamos la semana pasada que nuestros clientes internos son nuestros compañeros a los que nosotros les brindamos información, ¿verdad? O le brindamos algún servicio con tal de que la operatividad, la efectividad y la eficiencia de la empresa se dé. Entonces, aquí es muy importante evaluar la calidad de mi servicio con mis clientes internos y con mis clientes externos. El segundo dice proteger y conservar. ¿A qué nos estaremos refiriendo con proteger y conservar? Carlitos Espinosa. Carlitos, ¿no tienes micrófono? Sí, buenos días, profesora. Buenos días. Proteger y conservar, pues, cada uno de los recursos que tiene nuestra empresa, si nosotros estamos revisándolos continuamente, tanto protegeremos y conservaremos que se mantengan en óptimas condiciones para poder generar una calidad de servicio lo mejor que se pueda. Es correcto, Carlitos. Fíjate que además dijiste algo interesante. Hay que estar revisando. Normalmente tenemos que estar haciendo inventarios. ¿Por qué es necesario hacer un inventario? Porque normalmente las empresas cuentan tanto con el recurso humano como con los recursos físicos. Y estos recursos físicos a veces son la app, a veces es una computadora de escritorio, y esa computadora es responsabilidad de la persona que la usa, al igual que el escritorio, al igual que la silla. Entonces, nosotros como empresa tenemos que tener bien claro qué tiene cada uno de nuestros empleados bajo su resguardo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en el momento que nosotros hagamos esos inventarios, pues no vayamos a tener sorpresas, ¿verdad? No es común que María Magdalena le preste su máquina a Génesis, ¿verdad? Claro que no. Cada una tiene en su área de trabajo asignado su equipo y tiene un resguardo. ¿Por qué? Porque es la manera de proteger, ¿verdad?, nuestros recursos. ¿Qué sucedería con un equipo de transporte que no tiene un resguardo y que sufre un accidente? ¿Qué se les ocurre que puede suceder ahí? Y al rato entre los mismos empleados pues se van aventando la bolita de decir, no, yo no lo tenía fulanito, o es que cuando yo lo tenía le funcionaba, y así sucesivamente. Es correcto, Génesis. Habría una serie de elementos para evadir la responsabilidad, ¿verdad? Y lo que estamos nosotros haciendo es proteger. Entonces, al proteger tenemos que tener muy claro quién tiene qué y por qué y para qué, ¿verdad? Porque no nomás es asignar por asignar. Entonces, nosotros tenemos que estar muy al tanto de este tipo de situaciones. Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales. ¿A qué estaremos haciendo referencia aquí, Oscar? Oscar, ¿puedes participar?
Oscarito, Pues buenos días. buenos días, profe. Se trata de cumplir prácticamente con no quebrantar ninguna ley y si existen reglamentos o normas, también no salirse de las que ya están establecidas, ¿no? Para poder no tener problemas ni con, no sé, con gobierno o con alguna que otra autoridad judicial. Sobre todo las autoridades fiscalizadoras, ¿verdad? El SAT, que es el coco de todo el mundo. Es correcto, pero también tenemos reglamentos internos, ¿verdad? Entonces, también Sí, es así es. importante cumplir con los reglamentos y los procedimientos internos. Entonces, fíjense cómo a través de este tercer objetivo nos está hablando muy claro que vamos a cumplir, ¿verdad? Tanto con las cuestiones internas como con las cuestiones externas. Y la última, y no por eso la menos importante, dice elaborar información financiera válida y confiable y presentada con oportunidad. A ver, Luqui, ¿qué entiendes cuando hablo de este último objetivo del control interno? Que se deben presentar nuestra información de todos nuestros gastos, nuestros ingresos y egresos, y que sea en tiempo oportuno. Por ejemplo, en mi caso, que muchas veces mi jefe que me pasa sus pagos que hace todos los días. Entonces yo trato de vaciar en la información todos los días y rectificar bien los montos y todo que coincida con las facturas. Aunque había un compañerito que dejaba todo juntar a la semana y ya luego andaba buscando que si no habían visto sus facturas por otro lado. Entonces, es de llevarlo todos los días y cerciorarse que realmente el monto sea el correcto con la factura que se está pagando. Fíjate qué importante lo que tú acabas de comentar. El hecho de llevar la tarea, se puede decir al día, eso le da confiabilidad a la contabilidad y le da oportunidad, ¿verdad? Porque el hecho de que nosotros dejemos para la semana que viene, ahí lo hago la semana que viene, pasa lo que tú dices, se traspapela alguna información y entonces nuestra información ya no sería confiable. Sí. ¿Verdad? Y caemos en un Así. gran problema de lo que marcan las normas de información financiera, que debemos de tener confiabilidad en nuestra contabilidad. Estos son los 4 objetivos del control interno. Quiero que lo tengan muy claro, ¿verdad? Entonces, promover efectividad, eficiencia y economías de las operaciones y la calidad de los servicios. Segundo, proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. Tercero, cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales. Y el último, y no por ser el último el menos importante, elaborar información financiera válida, confiable y presentada con oportunidad. ¿Sí, Oscarito? Te veo muy risueño. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos ahora a hablar de Sí, profe, todo otro bien. de los componentes del control interno. ¿Nos ayudas a leer esta lámina, Oscarito? Los componentes del control interno pueden considerarse como un conjunto de normas que son utilizados para medir el control interno y determinar su efectividad. Para operar la estructura, también denominado sistema de control interno, se requieren los siguientes componentes. Ambiente de control interno, evaluación del riesgo, actividades de control gerencial, sistemas de información contable, monitoreo de actividades. En estos siguientes minutos vamos a ver estos 5 componentes del control interno, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Pues también de conocerlos y saber cuál es el objetivo de cada uno de ellos. Y empezaríamos con el ambiente de control. Génesis, ¿me ayudas a leerla? El ambiente de control interno. El ambiente de control interno tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las operaciones. Se establecen los objetivos y estiman los riesgos. Igualmente, tiene relación con el comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de monitoreo. Los elementos que conforman el ambiente interno de control son los siguientes: integridad y valores éticos, autoridad y responsabilidad, estructura organizacional, políticas de personal, clima de confianza en el trabajo y responsabilidad.
Fíjense cómo los elementos de este componente, ¿verdad? Que es el ambiente. Cuando hablamos de ambiente siempre debemos de pensar en lo que pasa a nuestro alrededor. Cómo son nuestras relaciones, cómo es nuestro ambiente laboral, cómo está aplicada la autoridad y la responsabilidad, cómo estamos aplicando las políticas y sobre todo cómo está el clima de confianza en el trabajo, ¿verdad? Entonces, vemos que a través de este componente, nosotros estamos valuando la integridad y valores éticos de las personas que están colaborando con nosotros, cómo está asignada la autoridad y la responsabilidad, cuál es la estructura de la organización, dónde estoy parado yo dentro de esa estructura, si conozco o no las políticas, ¿verdad? ¿Qué tipo de clima de confianza tengo en el trabajo? ¿Y cuál es mi responsabilidad? Entonces, a través de este componente, estamos evaluando estos 5 elementos. Son 5, 1, 2, 3, 4, 5, son 6. ¿De acuerdo, chicos? ¿Algún comentario con relación a los elementos que conforman el ambiente de control? ¿Ninguno? No, profe. No, Muy profe. bien. Vamos a continuar con la siguiente. Evaluación de riesgo. ¿Nos ayudas, Luqui? Sí, profe. Gracias. Evaluación del riesgo. El riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción afecte adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados con la elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del control interno en la entidad. Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte de información financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados financieros. Esa actividad de autoevaluación que practica la dirección debe ser revisada por los auditores internos o externos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y procedimientos hayan sido apropiadamente ejecutados. Fíjate cómo a través de este componente que nos acaba de compartir Luqui, se trata precisamente de evitar un riesgo. ¿Qué es evitar un riesgo? Pues ver más allá y adelantarnos, ¿verdad? Identificando y analizando aquello que nosotros veamos que puede ser un riesgo. ¿Qué sucedería, verdad? Si nosotros en el sistema contable vemos que tenemos ciertas fallas y no le damos atención. ¿Qué podría suceder? ¿Es un riesgo? Sí, se convierte en un riesgo, ¿verdad? Y en un riesgo muy importante, porque ese evento o esa circunstancia nos va a afectar en el registro y en el procesamiento de la información financiera. Entonces, es muy importante siempre cuando vemos una situación que está generando un riesgo, atenderla, ¿verdad? Y ahí es donde viene la atención siempre del auditor interno de esta evaluación práctica que tiene que estar haciendo, ¿verdad? Hacia todo, o sea, no solo al cumplimiento de objetivos, sino también a los procedimientos y evaluando también a veces los sistemas que estemos utilizando. Vamos a hablar de los elementos que conforman lo que es nuestra evaluación de riesgos. A ver, por favor, ¿nos ayudas, Adela? Buenos días, Adela. Buen día, profe. Dice, componentes de control interno. Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son: los objetivos deben ser establecidos y comunicados, identificación de los riesgos internos y externos. Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento y evaluación del medio ambiente interno y externo. El establecimiento de los objetivos representa el camino adecuado para identificar factores críticos de éxito y establecer criterios para medirlos, como condición previa para la evaluación del riesgo. Miren, pues aquí tenemos los elementos, ¿verdad? Y nos dice que el primero
es que estos deben ser comunicados. O sea, tú no puedes saber cuáles son los objetivos si no están primero establecidos y luego nos lo comunican. Porque si no, pues estamos nosotros navegando a ciegas, ¿o no? ¿Qué piensan? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces es necesario que todos estemos, ahora sí, nuestra mente, nuestro trabajo debe de ir en una dirección y esa dirección se llaman objetivos, pero esos objetivos debemos de conocerlos y para conocerlos nos los deben de comunicar. Otra muy importante dice identificación de riesgos internos y externos. ¿Qué sucedería si nosotros contamos con una flotilla de equipo de transporte para que las personas hagan las ventas, hagan su trabajo y de repente resulta que se nos vencen unos seguros y se sufre un accidente? ¿Qué sucedería ahí, Oscar? ¿Oscarito? ¿Dónde andas, Oscar? A ver, Carlitos Espinosa. Tampoco. Profesora, dígame usted. Sí, ¿Yo? comentaba que qué pasaría si tenemos una flotilla de equipo de transporte, se nos vencen unos seguros y sufren un percance. ¿Qué sucede? Pues prácticamente toda la parte del riesgo y del pago de bonificaciones a nuestros trabajadores correría por nuestra cuenta. Fíjate que todo lo interesante de este suceso, porque puede haber daños a terceros, puede inclusive morir alguna persona y todo esto nos conlleva a que no tendríamos un apoyo legal, ¿verdad? Entonces, Sí, no es nos aquí cubriría nada. porque lo importante de cuando se establecen normas y políticas que se cumplan. Si una unidad no está asegurada, no debe salir. ¿Estamos? sí, Por el riesgo que implica, ¿verdad? Luego dice que los El planes riesgo deben que- incluir objetivos e indicadores de rendimiento. ¿Qué son los indicadores de rendimiento? María Magdalena. ¿Qué entiendes por indicadores de rendimiento? Pues al tener siento que definido nuestro control, también tenemos, supongo yo, objetivos que cumplir y evaluar que lo que cada persona tiene que hacer realmente se cumpla, ¿no? Siento que sí se está rindiendo lo que corresponde de acuerdo al área, siento yo, profe. Es correcto, o sea, eso es la manera en que vamos a medir, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo para incluirnos en el cumplimiento de los objetivos. Y obviamente estos tienen una valuación, no evaluación, valuación. Quiere decir que mi rendimiento puede ser satisfactorio, bueno, excelente, ¿verdad? Entonces ahí es donde me están a mí calificando cómo es mi rendimiento. Y por último tenemos la evaluación del medio ambiente, tanto interno como externo. Y ya hablábamos. Fíjense que el medio ambiente es de los más importantes en las organizaciones porque depende de las relaciones humanas. Y pues las relaciones humanas en muchas ocasiones sabemos que al estar conformada por personas, pues no todas somos moneditas de oro, ¿verdad? Como dicen, para caerle bien a todos. Sin embargo, siempre hay conflictos en las empresas. Que si alguien me cae mal, que si a alguien le caigo mal, que si ya me miró feo, que si ya no me saludó. Y entonces los seres humanos somos muy dados a sentirnos o a veces malinterpretar algunas señales. Entonces, eso forma parte del medio ambiente en el cual nos desarrollamos. Y eso es muy complicado, medirlo, evaluarlo y poder establecer
un clima laboral 100% saludable. No sé qué piensen ustedes, pero esa es mi experiencia durante muchos años de trabajo. A ver, ¿quién nos quiere compartir qué piensa de precisamente la evaluación del medio ambiente interno sobre todo? Yo, profe, fíjese que sí considero también que es una parte muy importante, debido a que, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, mi jefe siempre se ha encargado de mantener una rivalidad entre todos los empleados. O sea, él fomenta que no haya esa armonía entre los empleados, porque él piensa que, o sea, que si dos o tres se llevan bien, entonces va a haber por ahí algo y le van a robar. Esa es como que la mentalidad que él tiene. Y es muy incómodo trabajar de esa manera. Hubo un tiempo que él se afectó en su salud y estuvimos así como 8 meses trabajando. Durante esos 8 meses que él no estuvo directamente metido ahí, la verdad, hubo un crecimiento en la empresa, tanto de manera interna como externa, se podría decir, y y realmente sí, o sea, siempre hemos sabido que ahí ahora sí que el tóxico es él, y él genera esa toxicidad en el ambiente tanto adentro como afuera, porque afuera haga de cuenta que él va y habla con los acreedores, los proveedores de sus empleados, y con los empleados habla de sus acreedores y sus proveedores. Entonces todo el mundo siempre está a la expectativa así de que, ay, ¿qué va a pasar? O qué va a decir o qué va a hacer, por todo lo negativo que esta persona hace, pues, que en el ambiente, tanto adentro como afuera. Entonces siento yo que ese es uno de los componentes más importantes de una empresa, que haya un buen ambiente laboral, porque de esa manera todo se desarrolla de manera mejor. Internamente hay un apoyo entre los departamentos, entre los empleados. Siento yo que esa es una parte muy, muy importante. Interesante lo que nos compartes, Adela, porque además es cierto, o sea, el ambiente de control debe ser armonioso. Al no ver armonía, la gente trabaja a disgusto y eso te lleva inclusive hasta a enfermedades, porque el estrés enferma. El Sí, estrés genera hernias, genera gastritis, genera una serie de cosas que yo creo que muchos vivimos, ¿verdad? Si trabajar en un ambiente medio armonioso es estresante, ahora imagínate trabajar en un ambiente de rivalidad. Entonces sí es complicado, Adela. Son de los componentes, ¿verdad? Y de los elementos en este caso de riesgo, que pues qué lástima, ¿verdad? Que esta persona no tenga los elementos suficientes para entender que trabajar en equipo es mejor. O sea, trabajar en equipo es la cosa más extraordinaria. Yo algo que he aprendido en la pandemia, ustedes saben que desde el 20 de agosto de, ¿cuándo empezó la pandemia? 2020. Desde sí, 2020 yo marzo del estoy trabajando, 2020 por ahí. yo trabajo desde casa. Y entonces para mí, pues fue un cambio radical. Sin embargo, yo no dejo de entender y dejo de admirar a la gente que trabaja conmigo, porque hemos hecho un equipo, a pesar de que yo estoy acá, siempre nos estamos comunicando vía comunicación interna, tenemos un sistema que es Teams, y a través de Teams siempre estamos comunicados, y cuando yo no puedo hacer algo se lo encargo a alguien, cuando voy a salir les aviso, sobre todo porque tengo que estar saliendo a mis análisis, a mis consultas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el ambiente para mí, desde el momento en que yo he estado acá, y la cooperación, siempre he hablado de que tenemos un excelente equipo. Y la verdad, ellos también así lo sienten, porque aunque yo esté lejos, yo no dejo de atender las cosas que se me encargan y las cosas que me competen, ¿verdad? Obviamente que al no estar en la oficina, tengo menos estrés. Es también lógico, porque no estás interactuando, pero a la vez también en ocasiones me hace sentir pues muy sola, ¿no? Porque siempre estoy sola aquí platicando con 4 paredes.
Entonces, es importante lo que acabas de comentar y el ambiente interno de control, ¿verdad? Es algo que se tiene que estar evaluando. Vámonos con el siguiente. Vamos a hablar ahora de cómo los objetivos pueden ser categorizados. Y aquí vemos que son objetivos de operación, de información y objetivos de cumplimiento. Entonces, ¿nos ayudas, Oscarito? Sí, profe. Componentes de objetivos. Los objetivos pueden categorizarse desde el siguiente punto de vista. Objetivos de operación son aquellos relacionados con la efectividad y eficiencia de las operaciones de la entidad. Objetivos de información financiera están referidos a la obtención de información financiera confiable. Objetivos de cumplimiento están dirigidos al cumplimiento de leyes y regulaciones, así como también a políticas dictadas por la gerencia. Aquí vemos cómo se divide, ¿verdad? En otros 3 tipos de objetivos: operación, información financiera y cumplimiento. Y vemos cómo cada uno de ellos está relacionados con algo que ya hemos comentado, la efectividad y la eficiencia, ¿verdad? Cuando hablamos de los objetivos de control interno. Luego vienen los de la información, que debe de ser confiable. Y el último que está hablando sobre el cumplimiento de las leyes, las regulaciones y sobre todo las políticas dictadas por la gerencia. Vamos a hablar de la identificación de los riesgos internos y externos. Génesis, ¿nos ayudas con esta lámina, por favor? Identificación de los riesgos internos y los riesgos externos significativos. Tenemos problemas con tu micrófono. Vamos a pedirle a Rogelio que nos ayude. Rogelio, ¿nos ayudas, por favor, con esta lámina? Rogelio. ¿No estás en línea, Rogelio? A ver, Luqui, porfa. Sí, profe. Identificación de los riesgos internos y externos. Los riesgos internos y externos significativos instalados por una organización que tienen incidencia en el logro de sus objetivos deben ser identificados y evaluados. La identificación de los factores de riesgo más importantes y su evaluación pueden involucrar, por ejemplo, los errores en decisiones por utilizar información incorrecta o desactualizada, registros contables no confiables, negligencia en la protección de activos, desinterés por el cumplimiento de planes, políticas y procedimientos establecidos, adquisición de recursos en base a prácticas antieconómicas o utilizarlos en forma ineficiente, así como actitudes manifiestas de incumplimiento de leyes y regulaciones. Fíjense cómo aquí a través de la identificación de riesgos, nosotros podemos, ¿verdad? En un momento dado, como su nombre lo dice, identificar y evaluar qué factores de riesgos tenemos. Tenemos un ejemplo que nos dio Luqui, el compañero que suele guardar la información. Eso nos puede llevar a errores. ¿En qué? En la información financiera. Por lo tanto, nos puede llevar a errores en las decisiones, ¿verdad? Porque la información puede estar incorrecta o puede estar desactualizada. Por lo mismo, ¿verdad? Debemos de estar en cumplimiento con planes, políticas y procedimientos establecidos. Yo no sé si en el caso de las empresas donde ustedes colaboren existan tiempos establecidos. Hablábamos hace rato de metas y de la evaluación de metas. Es importante para nosotros como empleados siempre conocerlas. Yo hace unos días me acaban de traer mis metas en las cuales se establece con qué periodicidad debo de estar haciendo yo mis funciones. Por decir, yo al día tengo que dar presupuesto a las cuentas por liquidar que se generan. Tengo que revisarlas y tengo que autorizarlas, ¿verdad? Y revisarlas es ver que la partida, que la macro, que todo lo que va con el registro contable sea correcto. Asimismo, nosotros manejamos el tipo de adquisición.
Si es una compra directa, si es un contrato, ¿verdad? Si es invitación a 3 personas, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que revisar y además tengo que dar presupuesto y eso lo tengo que hacer de forma diaria, ¿verdad? Yo no puedo dejar para mañana las cuentas que estoy generando el día de hoy, porque a los compañeros o a los proveedores se les tiene que pagar el día siguiente. Entonces, esto nos habla de un proceder, de un procedimiento establecido y evitar riesgos, ¿verdad? ¿En qué? En la generación de la información, en el logro de mis objetivos o de los objetivos de las personas que estamos colaborando en una empresa. ¿Queda claro esta identificación de riesgos, chicos, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Y la importancia que tiene, porque además no debemos, pues ahora sí que olvidar que es importante el cumplir de manera oportuna. Y nos iríamos con actividades de control gerencial. ¿Nos ayudas, por favor, Rogelio? A ver si ya me contestas, hijo, porfa. Creo que dijo que no servía su micrófono, profe. Ok. Entonces, Luqui. Sí, sí. Actividades de control gerencial. Se refieren a las acciones que realiza la gerencia y demás personal de la entidad para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Las actividades de control pueden dividirse en 3 categorías: controles de operación, controles de información financiera y controles de cumplimiento. Si se dan cuenta, esto está relacionado con la que ya habíamos comentado anteriormente, ¿verdad? Porque nos vuelve a hablar de los controles de operación, de los controles de la información financiera, que estamos hablando todo aquello que se va a la contabilidad, ¿verdad? Controles de operación, una compra. ¿Qué es la información financiera? Cuando se registra la compra. Y el cumplimiento es que se cumpla en tiempo y forma, con el pago a la mejor al proveedor, con el registro, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos a esta última lámina, por favor, Luqui. Sí, profe. Comprenden también las actividades de protección y conservación de los activos, así como los controles de acceso a programas computarizados y archivos de datos. Los elementos conformantes de las actividades de control gerencial son políticas para de objetivos, coordinación entre las dependencias de la entidad y diseño de las actividades de control. Bueno, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Un gusto verlos. Nos estamos viendo la próxima semana. Les deseo bonito fin de Gracias, profe. semana. Cuídese, Cuídense. profe. Cuídese mucho. Bye. Bonito fin. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.